Bueno, ¿cómo están? Nuevamente en este espacio de El Colibrí, tratando de polinizar historias, tratando también de limpiar la escucha, de limpiar los silencios tan sucios por estos tiempos. Y qué mejor poderlo hacer a través de ese privilegio enorme que es la lectura y el fomento de esta, ¿no? Tratar de hablar de libros, de hablar de todo lo que implica el, el placer, el placer del encuentro con los libros, ¿no? En este tiempo de... siempre es bueno el encuentro con el libro, pero en estos tiempos de pandemia es hasta muy necesario. Y en eso de encontrarnos, y en eso de hablar con los libros, y en eso de hablar de la lectura, hoy me va a acompañar Julieta, que es una estudiante, así que a quien le vamos a dar la bienvenida, le vamos a agradecer la presencia y le vamos a preguntar qué está estudiando y dónde. Así que bienvenida, Julieta. Bueno, gracias por la invitación, por el espacio. Estoy estudiando el profesorado en Educación Especial en el Instituto número 16 de la ciudad de Saladillo, Juana Paula Manso. Bien. Bueno, Julieta, una pregunta de rigor es pensar y preguntarte cómo fue tu primer acercamiento, tu primer encuentro, si es que lo recordás, con el material de libros, ¿no? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, en primer lugar, en mi casa había libros, había una gran biblioteca, así que como los primeros acercamientos fueron más en forma lúdica, como por ahí hasta no sabía leer, pero ya jugaba con libros. Después recuerdo los sábados a la mañana, el paseo, la salida obligada era comprar un cuento que yo elegía al azar porque no sabía leer, pero era el que mamá me iba a leer por la noche. Y después, bueno, por ahí ya cuando comencé a leer, se me viene a la mente las primeras lecturas, la ciudad de Buenos Aires, los viajes en tren, los tostados, los licuados, básicamente los viajes por motivos de salud, pero que siempre volvía con algún libro y hacía que fuera menos pesado el viaje, digamos. Claro. Entonces, desde muy pequeña, la lectura, o por lo menos los libros, fueron una compañía muy presente. Julieta, ¿tenés, supongo que recordarás algún profe, algún docente que te haya marcado en la escuela? Sí, bueno, varios. En el nivel de polimodal, recuerdo a Susana Morgari, recuerdo un trabajo que hicimos muy importante de elegir algún autor y explayarnos en su biografía, en todo lo que había sido sus obras. Después, ya a nivel secundario, Graciela Couselo también, que nos llevó a conocer a Eduardo Sacheri, que por ahí en ese momento siento que no le dimos la importancia que merecía por ser adolescentes, qué sé yo, y hoy como que reivindico y vuelvo a leer y encuentro otras cosas que en ese momento no. Y otra gran docente fue Silvia Miano, que considero que como estrategia fue muy bueno romper por ahí con todo lo que siempre se trabajaba en compañía del libro de lectura, el texto que venía y se hacían las actividades, y ella propuso en ese momento, por allá por el 2000, que iba a la escuela, estaba muy de moda Harry Potter, y nos propuso trabajar con ese texto, así que fue como que nos motivó mucho. Claro, porque se trabajaba ese texto de la escuela, pero también era un texto elegido desde... Sí, desde nuestro incentivo, digamos. Lo Claro. propusimos nosotros. Ella nos dio a elegir y, y así, entre todo el grupo, fue tirando lo que surgió. Claro, es importante que ocurra eso de que se privilegie el gusto del lector, porque bueno, la lectura por ahí obligatoria no es a veces
una buena invitación para que después continúe Claro. el proceso lector. Hay quienes luego que terminan la escuela, la secundaria, no vuelven a tomar un libro porque, bueno, quedaron complicados luego de obligaciones a leer y aquel que sí sigue privilegiando la lectura por placer, no hubo problema, pero aquellos a los que los alejó del libro es muy importante la participación y desde la escuela primaria, desde el nivel inicial, por supuesto, y desde el nivel secundario. Julieta, te voy a leer una frase muy, muy cortita de Borges, que decía que el libro es una extensión de la imaginación. ¿Te gusta esa frase? Sí, me parece hermosa y coincido. Y me gustaría agregarle, también volviendo bueno, a que yo estudio profesorado en discapacidad, planteando desde el relato de quien fuera el lector de Borges, cuando él se encuentra con su discapacidad visual, cuando pierde la visión, que plantea que este Mangel era quien ponía la voz, pero quien, o sea, solamente llevaba la locución. Quien se convertía en amo del texto, al igual que sucede en la lectura con los niños, era Borges, era el propio Borges, ya que era quien le daba sentido a cada palabra, digamos. Hay muchas anécdotas de Borges y con su ceguera y por ahí con su conocido antiperonismo. Hay una muy simpática que Borges estaba esperando a que alguien lo cruce a la calle y, bueno, Borges le dio el brazo a esa persona que venía, que sintió que se acercaba y el señor le dijo, Borges, pero mire que yo soy peronista. Y Borges le dijo, bueno, yo también soy ciego. Una frase, bueno, hay muchas de Borges. Hay, hay otra que Borges iba en un avión y al lado de él iba alguien que, bueno, que le dijo que admiraba y que lo admiraba y que leía, que tenía casi toda la producción escrita de Borges, él la había leído, ¿no? Entonces Borges le comenzó a tirar frases de determinado libro y le dice, ¿lo leíste a ese? No, ese me falta. Bueno, dice, te tiro esta otra. Le tiró otra frase y también le acercó el nombre del libro y le dice, ¿esta la leíste? No, eso tampoco la leí. Le tiró una tercera y tampoco la había leído. No, este lector de Borges empedernido se preocupó porque dice, pero yo creí que había leído todo lo suyo. No entiendo por qué no lo leí. Y Borges le dice, no lo has leído porque nunca lo escribí. Lo estaba probando a ver si le decía viejo zorro Borges. Podemos volver a la etapa de la secundaria, ¿no? Una etapa tan rica que debería emparentarnos con la literatura y bueno, aquellos que tuvimos la posibilidad de tener profes copados y que trataron de entender por dónde venía nuestro interés y lo explotaron, está bueno que así sea. Seguramente, Julieta, vos tenés algunos profes que, bueno, ya nombraste a Graciela Couselo, nombraste a Silvia Miano, nombraste a Morgari, Susana, profes, bueno, muy conocidos en el distrito en nuestro distrito de Las Flores, y seguramente también tenés algún trabajo así que recordás que ellos te puedan haber motivado a hacer. ¿Te acordás alguno? Sí, justamente con Susana Morgari recuerdo un trabajo que teníamos que investigar, elegir un autor e investigar su vida. Y bueno, así que así fue como llegué a Hamlet Lima Quintana, que la verdad no lo conocía, pero bueno, en la biblioteca de mi papá había muchos libros y así, de esa manera, llegué a él y es un autor que personalmente me encanta y que actualmente
sigo consumiendo. Es maravilloso Hamlet, Lima Quintana. Vos comentaste recién que estás estudiando en el instituto número 16 de la vecina localidad de Saladillo, y por ahí como dato curioso, Hamlet Lima Quintana hasta los 5 años vivió en la ciudad, luego se fue a vivir al Gran Buenos Aires, y también es importante abordar otro tema de Hamlet Lima Quintana que tiene, si uno mira los rasgos del autor de Hamlet Lima Quintana, va a haber rasgos que lo emparentan y lo identifican con los pueblos originarios. Bueno, hay una historia muy, muy rica porque a uno de los ancestros, no recuerdo bien si era la bisabuela o la tatarabuela de Hamlet, fue llevada por un malón, fue cautiva por un malón. Bueno, en determinado momento los blancos la vuelven a recuperar para la llamada sociedad, y esta señora se vuelve por sus propios medios a la toldería y se queda con uno de los caciques, de los caudillos de esa tribu. Bueno, por eso que luego los descendientes tienen los rasgos como Hamlet Lima Quintana. ¿Querés, ¿te acordás algo de lo que trabajaron con Hamlet? Así que te haya marcado. Sí, más que nada fue la investigación de su vida y su poesía. Me gustaría compartir ahora. Maravilloso. Dale, sí. Voy. Te invito a compartir. Bueno, se llama Vino blanco en vasos verdes. A veces me gustaba sentarme con mi padre, ante una breve mesa dispuesta entre las plantas. Con toda lentitud, mientras hablaba, él cortaba el pan en pequeñas porciones, con sus manos acostumbradas a acariciar la vida. Después, vertía el vino blanco en vasos verdes y entre tranquilos sorbos decía que era hermoso el mediodía. No sé por qué en una mañana de esas se fue a cortar el pan a la melancolía y a beberse su vino entre el rocío. A veces, todavía, me gusta sentarme con mi padre para contarle cómo va la vida. Maravilloso. Qué hermosa manera de recordar, ¿no? Momentos con el padre, y qué maravillosa la posibilidad de poder contarlo de este modo, ¿no? A través de la poesía, de la escritura. ¿Cómo vos dijiste que estás estudiando? Profesorado en Educación Especial. Profesorado en Educación Especial. Sí. Por ahí sería interesante, cuando queremos abordar temas como estos, abordar la vida de Hamlet o lo que fuere, en educación especial, ¿hay alguna manera especial, hay otra manera de abordar este tipo de problemáticas y otras? En realidad se aborda como se abordaría en cualquier modalidad, se apunta a trabajar con un diseño único de aprendizaje, y sí, temas como estos se podrían abordar desde las efemérides, con una mirada artística. Por ejemplo, esto podría derivar en un trabajo con lo que es pueblos originarios, con una fecha tan importante como es el 12 de octubre. En cualquiera de los niveles se puede trabajar mancomunadamente desde las distintas áreas de ciencias sociales. En nivel inicial, trabajar en conjunto ciencias sociales con ciencias naturales. También desde nuestra formación se apunta mucho a lo que es la perspectiva de género. Estamos trabajando mucho también con lo que es derechos humanos, tratando de implementar la ley de ESI, así que también estaría bueno por ahí conocer un poco el rol de las mujeres de la historia, que por ahí no han sido tan nombradas en lo que fue nuestra trayectoria escolar, mujeres que marcaron,
que reivindican al género, como es el caso de Juana Zurduy, bueno, muchísimas formas, pero el arte sería una buena estrategia como para poner. Te voy a compartir un pequeño texto de Augusto Monterroso que se llama La oveja negra. Y dice: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Un aporte por esto de, bueno, de trabajar desde el arte y qué mensaje tan potente este de la escultura, trabajar desde el arte y tomo un tema ahí que traías a colación, el tema de las mujeres, ¿no? Las mujeres, aquellas eternas menores de edad para la historia. Ha sido, si nosotros miramos los manuales, miramos los libros de texto, por ahí no tantos de este tiempo, que es un tiempo importante de deconstrucción de esas cuestiones, pero en los años en que por ahí uno cursaba la primaria y el secundario, era muy difícil saber sobre mujeres importantes de la historia. Hay una que por ahí aparecía en una canción y creo que alguna de esas, ¿te acordás de alguna mujer importante que te quedó así del trabajo, de la historia? De nuestra trayectoria escolar, generalmente como que estaba bastante desdibujado el rol de la mujer. Por ahí se conocía que tocaban el piano o más ¿Y alguna como Juana? Juana Zurduy. Juana Zurduy. Juana Zurduy es Sí, la única que la por ahí única, aparece y que pero por ahí actualmente. aparece y por ahí en la primaria la escuchábamos en algún acto con el tema de Juana Zurduy cantado por algún grupo folclórico, pero no pasaba de ahí. Habría que repasar los manuales también, ¿no? Para ver este rol que debemos reivindicar de la mujer. Por ahí cualquiera que recuerde el manual del alumno bonaerense con el que muchos nos desayunamos de muchas cuestiones, por ahí recuerdan esa figura de Tupac Amaru, atado de sus extremidades a 4 caballos, ¿no? Bueno, porque era uno de los, era de una de esas ovejas negras a las que después había que hacerle un monumento, ¿no? Pero en su momento fue torturado, fue fusilado. Y se habla de eso nada más, y no aparece una figura importantísima que fue Micaela Bastida, que era su esposa, y que fue la que comandó uno de las rebeliones más importantes en Haití por aquellos tiempos. Haití, una de los pueblos americanos que más rápido se independizó. Y hay algo importante que tiene que ver con lo que se le hace a Micaela Bastidas, ¿no? Por ahí cuando nos preguntamos por qué las mujeres tienen prohibido el habla, bueno, se le cortó la lengua a Micaela Bastidas, entre tantas de las cosas que se le hizo, ¿no? Como un mensaje de que no hay que hablar, de que la mujer no debe rebelarse. Por suerte en este tiempo
Nos falta muchísimo camino por recorrer, pero tenemos y las mujeres tienen la posibilidad de poder denunciar, de ser escuchadas y bueno, vamos en camino a otro, falta muchísimo todavía, pero hay otro, a un nuevo paradigma, es así. Volviendo por ahí a eso que hablabas de las mujeres, el Instituto de Formación Docente número 16, como forma de reivindicación, propuso el nombre Juana Paula Manso, que por ahí eso también es interesante en ese proceso de deconstrucción y reivindicación. Claro, de mujeres de la historia. Juana Manso, ¿no? Aquella contemporánea de Juan de Domingo Faustino Sarmiento, el maestro, ¿no? Se peleaba mucho Juana Manso con Sarmiento. Bueno, porque Sarmiento, una de las cosas que decía era que no había nadie tan importante y tan capacitado como la mujer para poder ser docente, ¿no? Y dar clases. Pero Sarmiento también decía que lo que se tenía que enseñar lo tenía que elegir el hombre. Bueno, por eso se peleaban mucho. Y por ahí incursionó en algo que también es de estos tiempos, ¿no? Juana Manso intentó y sacar la publicidad, bueno, creo que 2 números pudo sacar. Y ha habido algunos intentos así en nuestro tiempo de ese tipo de cuestiones. Graciela Montes, si te nombro Graciela Montes, ¿te suena? Sí. 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 Hemos trabajado, en nuestra formación docente trabajamos mucho con esta escritora y me gustaría, volviendo al tema de inculcar la lectura, leer una frase de Graciela Montes. Que es importante. Sí. Que dice, el cuento triunfa y también educa, en un sentido más profundo cuando satisface necesidades vitales, porque ayuda al niño a vivir, porque le cuenta la vida con tintas de maravilla. Es cierto, pero remitiéndose siempre a las situaciones más crudas y elementales. Estar solo, ser chiquito, sentirse solo, desprotegido, sufrir injusticias y querer sobrevivir. Maravillosa frase de Graciela Montes, que escribió mucho sobre el tema de derechos humanos. También escribió, es la autora de Nepo el Playa de los monstruos y las hadas. Voy a leer algo, ahorita vamos a compartir algo que tiene que ver con esto de la, y que se llama Bicho Raro. Y dice así: es cierto que para meter al bicho raro en la jaula hubo que usar correas rojas y cadenas redondas con los eslabones de bronce. Después subieron la jaula a una camioneta y la pasearon en triunfo por la ciudad, ida y vuelta, por la gran avenida, por la calle de los Generales, por la calle del Oro y por la calle del Cine. Todos se golpeaban para mirar al bicho raro, para tirarle, si podían, de las orejas, para peinarle a veces los bigotes. Nadie, en cambio, le miraba los ojos rosados y redondos como flores de geranio. En la ciudad importante es fácil acostumbrarse a todo, hasta a un bicho raro. Por eso el bicho raro ya no fue tan raro, fue nada más que un bicho. Y después un bicho molesto. A nadie se le ocurría ir a pasearlo por la ciudad para que todos lo vieran porque ya lo habían visto todos. Poco a poco el bicho raro dejó de mirar, pasar las cosas con sus ojos rosados y se acurrucó contra los barrotes, porque la jaula brillante no tenía rincones. Entonces volvió el único intendente,
y volvieron los biólogos, vigilantes, los locutores y los veterinarios, y los astrólogos, y los curanderos. Está intoxicado, dijo el veterinario. Está descompensado, dijo el biólogo. Está engualichado, dijo el curandero. Y todos estuvieron de acuerdo en que el bicho raro no tenía remedio, que lo lleven de vuelta a la plaza, ordenó el intendente, y dio por terminado el cuento. Pero a pesar del intendente, el cuento no terminó ahí, porque en la plaza de la vuelta estaba Anastasio, como siempre, rastrillando la arena. Bicho raro, bicho feo, pobre bicho, se dijo Anastasio, cuando lo vio acurrucado como el primer día debajo de una hamaca. ¿Cuántos bichos raros, ¿no? Solemos tener a veces en una ciudad, en una clase, en un salón, lo que a veces nosotros decimos bichos raros y porque no son como quisiéramos que sean, ¿no? Como la media. Sí. Es tremendo eso. Julieta, estaba pensando, ¿te acordás libros que hayas leído? Sí, que por ahí me hayan marcado, que haya leído últimamente. Sí. No, volviendo a Sacheri, el último que leí que me encantó, Lo mucho que te amé, que lo recomendaría, que es como que une dos grandes pasiones, que es lo que me gusta a mí para leer, que es la historia de amor y la historia argentina, así que está bueno. Y también aproveché bastante estas vacaciones para leer Bodas de Odio, de Florencia Bonelli, que sí. También tiene una trama histórica y una historia de amor buena. Qué importante. ¿Algún libro que por ahí has sentido nombrar y decís, bueno, me gustaría leer ese libro que todavía no has leído? Sí, en realidad muchos que por ahí Muchos. tengo pendientes. Por ahí de Cortázar, que leí Rayuela, pero tengo pendientes leer algunos más. Sí, varios. De Galeano también tengo pendiente, el libro de los abrazos, que bueno, siempre por una cuestión a veces de tiempo o de estudio vas dejando un poco de lado. Julieta, ¿y de dónde viene por ahí eso de decidirse a estudiar Educación lo que especial. vos estás estudiando? La verdad es como que me lo he preguntado varias veces. Supongo que también un poco viene de sangre, digamos, la docencia. Mi abuela, bueno, mi papá. Y por otro lado, es como que concibo a la educación como mi pequeña forma de revolución, como mi forma de cambiar el mundo. Y el tema de la discapacidad me parece súper interesante, me parece que, bueno, gracias a Dios se ha ido avanzando y cambiando mucho en los paradigmas. Hoy se apunta a otra cosa, pero como, bueno, apostar a cambiar la realidad de esas personas, ¿no? De hacer la realidad de mis futuros alumnos un poquito mejor cada día. Julieta, vos hablás de paradigmas. Uh-huh. El viejo paradigma y el nuevo paradigma, que alguna cuestión así muy puntual que vos digas, bueno, es por acá. Sí, bueno, antiguamente se creía más desde un modelo médico, se consideraba a la persona con discapacidad como un enfermo, como que tenía que ser rehabilitado. Y hoy se entiende, o bueno, por ahí se utilizaban términos despectivos
como tonto, como mogólico, enfermo justamente, y hoy se entiende que no es así, sino que es una que antes de la discapacidad está la persona, y por tanto es una persona en situación de discapacidad o persona con discapacidad. También, bueno, mezclándolo un poco con todo lo que se trabaja hoy en ESI, el concepto, y ahora con la pandemia, cuando hablamos de la nueva normalidad, como qué es lo normal en realidad, cuando hablamos de es normal, como bueno, viene a romper un poco todas esas estructuras y precios que por ahí tenemos. Qué bueno. De cara a esto que vos venís, que tiene que ver con, bueno, con la normalidad, entre comillas, y con la normalidad que ya no va a ser como la, Tal como, como la como la conocemos. anterior, Ujú. por suerte, en algunos casos. Sí, Y viene de lectura la tarde porque el espacio, bueno, porque hablábamos al principio de esto de poder limpiar la escucha, de poder limpiar los ruidos. Estamos ante un momento de mucho ruido y molesto. Necesitamos como seres humanos y muchísimo más como educadores ujú. limpiar esos ruidos, ¿no? Y vamos a hacer un aporte también con esto que tiene que ver con lo que veníamos charlando. Voy a compartir algo de Roberto Fernández Retamar, un poeta cubano, que dice así: felices los normales, felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa, y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los Rintintín y sus secuaces, los que, como no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de trueno y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles, felices las aves, el estiércol, las piedras, pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres, y más delincuentes que sus hijos, y más devorados por amores calcinantes, que les dejen un sitio en el infierno y basta. Relacionado esto con lo que veníamos charlando, ¿no? De la normalidad, de los que, bueno, de todas estas cuestiones que hoy la pandemia nos invita a poder hacerle frente. Esto de los nuevos tiempos, de lo que necesitamos como seres humanos. Julieta, ¿cómo ves la sociedad? ¿Qué lectura haces de, Con respecto de a este este tiempo, tiempo. con respecto a muchísimas cuestiones? ¿Crees en esto que yo decía, de que necesitamos un poquito parar la pelota, necesitamos mirarnos un poco más a Sí. los ojos, de poder, de poder escuchaba una frase, leía una frase muy bonita que hablaba de algo que necesitamos crearnos nuestro propio gallo, los del interior que estamos tan acostumbrados a que el gallo nos marca el amanecer, de crearnos nuestro propio gallo para que
aparezca ese amanecer, pero el amanecer interno, Ujú. ese amanecer que nos tiene que hacer mejores como seres humanos. Tal cual, considero que de todo esto, de esta pandemia, de toda esta situación, tiene que salir algo lindo, que tenemos que salir mejores, que tomarnos la oportunidad para para parar la pelota un poco, como vos decías, y mirar para adentro y, bueno, reflexionar y con respecto a por ahí lo escolar, que, bueno, por ahí hay muchas mamás que están desbordadas, pero como tomarse el tiempo para poder disfrutar de estar en su casa, es como que de repente todo esto nos atravesó por todos lados y la cultura escolar, la cultura mediática, la cultura familiar están de repente se volvieron una y bueno, yo creo que hay que tomarlo como una oportunidad para hacer algo con todo esto y que por ahí la tecnología también muchas veces, si bien hoy deja en evidencia algunas cuestiones que vienen desde hace años postergadas, los más postergados siempre quedan en evidencia, pero por ahí como después de esto empezó la tecnología como aliado para la educación, que por ahí nosotros los que somos más jóvenes vemos que quizá nuestros docentes estaban un poco reticentes a la tecnología, que siempre más el libro de texto en la hoja de papel y bueno, por ahí como el mensaje de todo esto positivo, tratar de usarla como un aliado para la educación. Bien, bueno, Julieta Sandes, quiero decirte que ha sido un placer compartir este espacio, bueno, una experiencia muy bonita, creo, de hablar de la literatura, de los libros, de lo que nos pasó, nos pasa y nos atraviesa como lectores, así que agradecerte esta posibilidad de compartir este espacio del colibrí, de tratar de llenar de filosofía la poesía, como dice esta bonita canción, y bueno, lo que quieras agregar para despedirte y cómo te has sentido en este espacio, en esta Bueno, experiencia. gracias por la invitación. La verdad, re lindo, una experiencia nueva, contenta. Un espacio diferente para innovar y bueno, abierta a nuevas invitaciones por Bueno, parte tuya. bueno, esperemos que no sea la única y sí, va a haber otras oportunidades y bueno, eh, en esto de, en esto de intentar de construirnos, seguir en ese camino, de tratar de llegarle a alguien y que diga, bueno, qué interesante lo que les pasó a través de la lectura, e invitar a que se sigan abrazando los libros, y como decías vos, Julieta, no importa el formato. Por supuesto que el libro formato papel es irreemplazable, ese olor que nos remite a muchísimas cuestiones, pero no importa. Leamos, sea cual sea el formato. Así que un placer de poder haber compartido este espacio del colibrí.